Hola, bienvenidos a óxidos. Los óxidos son compuestos binarios del oxígeno con otro elemento que puede ser metálico o no metálico. Es así que el oxígeno puede combinarse o reaccionar con un metal para dar origen a óxidos básicos u óxidos metálicos. Y el oxígeno puede combinarse con no metales para dar origen a los óxidos ácidos u óxidos no metálicos. La fórmula general es la siguiente, donde podemos ver que I representa el símbolo químico de un elemento, que puede ser metálico o no metálico, y N es el estado o número de oxidación del elemento. Esta fórmula podemos ver que es un compuesto binario porque está constituido por dos elementos diferentes, donde uno de ellos es el oxígeno y tiene estado de oxidación -2. Por eso aquí dice que el oxígeno tiene número de oxidación negativo. Y el otro elemento que lo constituye puede ser un metal o un no metal y tiene un número de oxidación positivo más N. A continuación vamos a presentar cómo nombrar los óxidos utilizando tres tipos de nomenclaturas. Por ejemplo, tenemos este compuesto, sabemos que es un compuesto binario porque está constituido por dos tipos de elementos diferentes, donde O representa el símbolo del oxígeno y Na representa el símbolo del sodio. Para poder nombrarlo tenemos la nomenclatura antigua, en donde dice que si el elemento tiene un solo estado de oxidación, se nombran de la siguiente manera: óxido de, y a continuación se coloca el nombre del metal. En este caso, si nosotros nos fijamos en nuestra tabla periódica, el sodio pertenece al grupo 1 y los elementos del grupo 1 tienen un estado o número de oxidación +1. Es por ello que, como además es el único estado, decimos que se llama óxido de sodio, como dice aquí, respetando esta regla, óxido de, y a continuación el nombre del metal. Y esta nomenclatura es la nomenclatura antigua o nomenclatura tradicional. Luego tenemos la nomenclatura stock, en donde se nombra a los óxidos de la siguiente manera: óxido de, y a continuación se escribe el nombre del elemento, y entre paréntesis y con números romanos se coloca el estado de oxidación del elemento. La regla o IUPAC establece que si el elemento tiene un único estado de oxidación, no se coloca entre paréntesis y con números romanos. Por eso, según la nomenclatura Stock, se denomina también óxido de sodio. Por último, tenemos la nomenclatura por atomicidad, en donde nosotros indicamos con prefijos el número de átomos de cada uno de los elementos presentes en el compuesto. En este caso, por ejemplo, acá tenemos 1 y acá 2. Entonces, ¿qué decimos? Le anteponemos prefijos a la palabra óxido y el prefijo al nombre del elemento. Por eso decimos que es monóxido de disodio. Y de esta forma, a este compuesto, que es un óxido, lo nombramos óxido de sodio siguiendo la nomenclatura antigua, óxido de sodio también siguiendo la nomenclatura Stock, y la de atomicidad monóxido de disodio. Ahora vamos a ver cómo vamos a nombrar un compuesto en donde el elemento puede tener más de un estado de oxidación. Nuevamente, vemos que es un compuesto binario, donde uno de los elementos es el oxígeno y el otro Q, que es el símbolo del cobre. Y es un compuesto binario y es un óxido. Entonces, si el elemento tiene dos números de oxidación, eso ustedes pueden mirar en sus tablas periódicas, y vemos que el cobre tiene estado de oxidación +1 y +2. Entonces nosotros en este compuesto debemos identificar cuál es el estado de oxidación. Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que la suma algebraica de los estados de oxidación nos tiene que dar 0. Nosotros sabemos que el oxígeno siempre es -2. Entonces, ¿qué número tendría que tener el cobre para que la suma algebraica nos dé 0? En este caso, si hacemos de manera más no escrita, decimos que es 1, porque 2 por 1 es 2, -2, que es el oxígeno, igual a 0. Entonces el cobre tendría estado de oxidación +1. Como es el menor estado de oxidación, y decimos que para el menor número de oxidación la terminación es oso, este compuesto se llama óxido cuproso. Y en nomenclatura antigua, así nosotros indicamos que es el menor estado de oxidación.
como hicimos de manera así mental la cuenta, decimos que para nomenclatura stock, nuevamente, es óxido, seguido del nombre del elemento y entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación. Entonces sería óxido, respetando, de el nombre del elemento, que es cobre, paréntesis, y entre el número en números romanos el estado, que era más 1. Por eso acá aparece el 1. Y por último sería la de atomicidad. Entonces utilizamos prefijos, decimos monóxido de dicobre. Y de esta manera a este compuesto le dimos el nombre por nomenclatura antigua, stock y atomicidad. Para reforzar un poquito el concepto, vamos a ver otro ejemplo que además también tenemos que tener presente porque en el caso del cloro, del bromo y del yodo, que van a ver en el apunte dice grupo 17 o el de los halógenos, tienen más de 2 estados de oxidación. Entonces, ¿cómo se van a nombrar? Primero tenemos que identificamos que es un compuesto binario constituido por 2 elementos, el oxígeno y el cloro. Y ahora tenemos que identificar cuál es el estado de oxidación o el número de oxidación del cloro. Recordamos que la suma algebraica, este compuesto es neutro porque no vemos que tenga una carga, es eléctricamente neutro, no tenemos acá no es más o menos. Entonces decimos la regla, dice que la suma algebraica da 0, igual a que 2 veces por el estado de oxidación del cloro, más 3 veces por el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Resolvemos, nos queda 3 por 2, 6, más por menos, menos 6. Está en este término restando, pasa el otro sumando, este está multiplicando, va a pasar dividiendo, por lo que X es igual a 3. ¿Qué significa? Que el estado de oxidación en este compuesto es 3. Por eso nosotros la semana pasada trabajamos sobre identificar o poder calcular el estado de oxidación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, el cloro tiene más de un estado de oxidación. Y en función de ese estado de oxidación es el nombre que le vamos a colocar. En el caso del cloro, del bromo y el yodo debemos recordar que como tienen estados de oxidación 1, más 3, más 5 y más 7, va a depender de ese estado. Nosotros ahora dijimos que es 3, entonces el óxido se llama cloroso. Óxido cloroso. Por nomenclatura stock, recuerden que decimos óxido de, el nombre del elemento, y entre paréntesis y números romanos el estado de oxidación. Entonces en este caso sería óxido de cloro y entre paréntesis 3. Y por último, la nomenclatura por atomicidad, vamos a decir tri, el prefijo tri por 3, óxido de dicloro. Y de esta manera se nombró a este compuesto utilizando las 3 nomenclaturas. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en un próximo video.